Hola amigo, bienvenido nuevamente a tu curso El mejor manual de crianza. Hoy está con nosotros Margie, Hola amigo, bienvenido. María Paz y Dani. Hola. Hoy tenemos un tema maravilloso. Nuestro tema es 2 caminos, 2 resultados. Te felicitamos por avanzar con nosotros aquí en nuestro curso El mejor manual de crianza. Esta ya es nuestra clase número 31. En la clase de hoy entonces estaremos reflexionando en el texto bíblico que está en Mateo capítulo 7, versículo 13 en adelante. Mateo capítulo 7, verso 13 hasta el 29. Entonces, entremos de una vez en materia. El mejor manual de crianza para tener una vida exitosa de acuerdo a lo que Dios considera que es el éxito, para tener una familia saludable, teniendo en cuenta lo que Dios dice que es tener una familia saludable. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 29. Los leo. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación, y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Bien. Mi querido amigo que me estás escuchando, mi querida familia, que estamos aquí reunidos alrededor del mejor manual de crianza, hoy estamos terminando una gran sección de la Biblia. Hemos avanzado a través de todo el libro de Mateo, empezamos en el capítulo 1 y en el capítulo 1 de Mateo hasta el capítulo 4
lo que nosotros encontramos fue la presentación del rey, del Mesías. Recordemos que Mateo tiene como intención mostrarle a los judíos que Jesucristo es el Mesías, el que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Capítulo 1, 2, 3 y 4 fue la presentación del Mesías. Capítulos 5, 6 y 7 es la enseñanza del Mesías, es el código ético del reino de los cielos. Es ese código ético, es cómo se porta un súbdito en el reino de los cielos, es cómo se rige, cuáles son los principios del reino. Y pues resulta que ahora lo que hemos terminado es con la cúspide del Sermón del Monte. Hemos terminado con los aspectos más relevantes de este sermón. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 29, entonces nos habla de dos caminos y de dos resultados. El Sermón del Monte empezó explicando, allá lo vimos hace unas clases atrás, empezó diciéndonos el secreto de la felicidad. Y leímos en Mateo capítulo 5, verso 3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Todo arrancó con el reconocimiento de la bancarrota espiritual. Todo arrancó con el reconocimiento de que somos personas absolutamente necesitadas de Dios. Todo empezó con el autoexamen y podernos dar cuenta de que de verdad tenemos una necesidad absoluta de Dios y que separados de Dios no podemos hacer nada. Bienaventurados, benditos por Dios, los pobres en espíritu. Y termina el Sermón del Monte, entonces, con una decisión. Dos caminos, dos resultados. ¿Cuál eliges tú? Entonces, Dani, hoy tienes que reflexionar. Y nosotros como familia tenemos que reflexionar. ¿Cuál de los dos caminos elegimos? Primero, en los versos 13 y 14 encontramos dos puertas y encontramos dos caminos. Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno o a la destrucción es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. La puerta de entrada al reino de Dios es demasiado angosta porque solo hay una puerta para entrar al reino de Dios. Y esa puerta es Jesucristo. Y solo hay un camino para llegar al reino de Dios, para llegar al Padre, para llegar al cielo. Y ese camino es Jesucristo. Entonces es una puerta demasiado angosta, demasiado estrecha, porque no hay muchos caminos ni muchas puertas que lleven al cielo. Solo una, y esa es Jesucristo. Ahora, Jesucristo nunca ha prometido que seguirlo y que entrar al reino sea algo fácil. Ahora está también diciendo el contraste, y es la puerta que lleva a la destrucción. La puerta que lleva a la destrucción es demasiado amplia y el camino es demasiado amplio y son muchos los que lo encuentran. Ese camino entonces representa todos los esfuerzos humanos por ir al cielo. Porque está hablando que es la puerta y es el camino que conduce a la vida eterna, y el otro conduce a la destrucción. Y a la vida eterna solo nos lleva el camino Jesucristo, y la puerta es Jesucristo. En cambio, el camino ancho son todos los esfuerzos humanos, las múltiples formas que se inventa el ser humano por tratar de ganarse el cielo. Bien, también encontramos dos frutos. Entonces tenemos dos puertas, la puerta angosta y la ancha. La puerta angosta es Jesucristo,
La puerta ancha son todas las formas del ser humano de autojustificarse y ganarse el cielo por sus propios esfuerzos. El camino ancho es por donde van muchísimas personas. La puerta angosta y el camino angosto son difíciles de encontrar. Porque dice que es muy angosta la puerta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. O sea, no es fácil encontrar el camino al cielo, no es fácil encontrar el camino a la vida, porque solo es a través de Jesucristo. Eso nos lleva a tener entonces dos tipos de fruto, y eso lo encontramos en los versos 16 al 20. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Cuando entramos por alguna de las dos puertas, la manera de identificar quién va por el camino a la vida es por su fruto, o sea, por la manera en la que se porta, por su obediencia. Porque el fruto lo que representa aquí son dos maneras de comportarse, son dos tipos de acciones. Aquí dice, en el verso 16, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. O sea que el fruto es el comportamiento. Recuerden que la Biblia se explica a ella misma. Y cuando la leemos de manera detenida, podemos entender su significado o sus significados. Entonces tenemos dos puertas, dos caminos, dos puertas, la puerta angosta, la puerta ancha, dos caminos, el ancho y el angosto, y dos frutos, dos formas de portarse. Después tenemos dos tipos de personas. Tenemos al sabio, que es obediente y que presta atención. Tenemos al necio, que es desobediente y que no escucha las advertencias. ¿Escuchaste bien, Dani? Tenemos al sabio, que el sabio es el obediente, el que presta atención a la corrección y a la advertencia. Y tenemos al necio, que es totalmente desobediente, terco, confiado en su propio camino, en sus propias formas de hacer las cosas y no escucha las advertencias. También tenemos dos casas, dos construcciones. Y entonces tenemos dos resultados. Vamos a leerlo desde el 24 hasta el 27. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. ¿Cuál es la roca sólida? Pues las enseñanzas, lo que acaba de escuchar. Porque dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Después dice: aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. La casa es construir nuestra vida entonces con nuestras propias medidas, nuestra propia justificación, nuestras propias buenas obras, nuestro propio estándar moral, nuestra propia manera de ganarnos el cielo, nuestra propia manera de agradar a Dios. Eso es construir una casa que tiene un lecho, un cimiento de arena. Es hacer todo a mi manera. En cambio, el que construye su casa sobre la roca es el que construye a la manera de Dios. Porque ¿cuántos caminos hay para llegar al cielo?
Uno. ¿Por cuántas puertas puedo yo entrar? ¿Por cuántas puertas puedo yo entrar para llegar al camino al cielo? Una puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Es angosto. No hay múltiples opciones. Ese es el autoengaño del necio que cree que tiene muchas opciones. Entonces, 2 puertas, 2 caminos, 2 frutos, 2 tipos de personas, el sabio y el necio. 2 casas, 2 maneras de construir la vida, con los conceptos humanos, con el esfuerzo humano o a la manera de Cristo. ¿Tú qué prefieres, Dani? ¿Construir toda tu vida a tu manera para ganarte el cielo, a tu manera y al final terminar en la destrucción? ¿O construir tu vida a la manera de Cristo, vivir tu vida a la manera de Cristo y al final ir a la vida eterna con Dios y con Cristo? ¿Qué prefieres? Construir la casa sobre Cristo, construir mi vida sobre Cristo. ¿Vas a construir tu vida sobre las enseñanzas de la filosofía netamente humana o vas a construir tu vida sobre las enseñanzas de Jesucristo? Sobre las enseñanzas de Jesucristo. Tiene lógica. ¿Y eso qué va a producir en tu vida, Dani? Va a producir un fruto, o sea, una manera de comportarte. Recuerden, lo que le da coherencia a todo esto es que yo lo muestro con mi manera de comportarme. Porque dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Cómo sabes tú que de verdad estás yendo por el camino de la vida? Porque tu manera de comportarte es absolutamente coherente. Bien. Vamos a ir, para profundizar en estos aspectos, vamos a ir a Juan 14:6. Busquemos en nuestras Biblias. Juan, aquí también en el Nuevo Testamento, adelantito de Mateo, está Juan 14:6. Y Juan 14:6 dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Quién está diciendo aquí? Jesucristo está diciendo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. La puerta es angosta, el camino es angosto y pocos son los que lo encuentran o los que la encuentran. Vamos a ir a Hechos 14:22, porque mi opinión no es la importante aquí. Es lo que la Biblia diga de sí misma, porque la Biblia se explica a sí misma. Y ya hemos dicho, Jesucristo es la puerta porque Él lo dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Hechos 14:22. Hechos 14:22. Y dice así, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. El apóstol Pablo le dijo a las congregaciones, le dijo a sus discípulos, en Listra, en Iconio, en Antioquía, en Pisidia, les dijeron, continúen en la fe y recuerden que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. El camino al cielo no es fácil, no es cómodo y no es popular. Es difícil. El camino angosto está lleno de luchas, de dificultades, de abnegación total por seguir a Cristo. Porque solo hay un camino y ese camino es Cristo. Vamos a Juan 10, capítulo 10, verso 7. Juan 10. Juan 10, del 7 al 10. Dice, entonces les dio la explicación. Les dijo,
La verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Jesucristo está diciendo: yo soy la puerta. Yo soy. Increíble. Jesús nos está mostrando que Él es el único camino al Padre y que es la única puerta para llegar a ese camino y llegar al cielo, a la vida eterna. Vamos ahora con Hechos 4:12. Hechos, vamos un poquito atrás. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Qué? En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. O sea, el único es Cristo. Aquí está hablando Pedro, el apóstol Pedro está dando este discurso. Y en el verso 11 dice: pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Porque en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solo es a través de Jesucristo en el que podemos encontrar la salvación. Es totalmente excluyente, no da otra opción. Dice el verso 12: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo. Es determinante, es absoluto, es excluyente. Solo Cristo, solo Cristo. Vamos a ir ahora a 1 de Timoteo 2:15, porque la Biblia se explica ella misma. No, en este curso, el mejor manual de crianza, Margie y yo no damos nuestras opiniones. Lo que queremos es que tú aprendas a interpretar la Biblia por ti mismo y te des cuenta que la Biblia se explica a sí misma. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: pues hay un Dios, 2:5, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Solo Jesús salva. Entren por la puerta angosta. Entren por el camino angosto. Por sus frutos los conocerán. Hay un sabio que construye su casa sobre un lecho de roca. Y solo ese, cuando viene la destrucción, permanece firme. Vamos a Juan 15. Juan 15. Juan capítulo 15. Vamos a ir del 1 al 17. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre.
Increíble. Vamos a cerrar con el verso 16 y 17. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a los otros. Solo unidos a Jesús damos fruto, porque por sus frutos los conocerán. Solo unidos a Jesucristo damos un fruto que permanece. Nuestras conductas son santas si permanecemos unidos a Cristo. Vamos a los Salmos. Salmos 16, 11. Salmo 16, 11. Dice la palabra de Dios: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Y vamos a contrastarlo con Mateo 7:14. Vamos nuevamente, Mateo 7:14, y vamos a comparar y a contrastar estos dos versículos. Mateo 7:14. Mateo 7:14, sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosto y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Dice, la puerta de acceso a la vida. Y el Salmo 16 dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia. ¿Cuál es el camino de la vida? Cristo. El camino a la vida es Cristo. Bien. Vamos a Juan capítulo 10, verso 14. Juan 10. Juan 10. La Biblia tiene mucha coherencia, unidad, coherencia y lógica. Juan 10 del 14 al 21. Juan 10, 14 al 21. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oírlo decir esas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Interesante. Siempre que Jesús terminaba de explicar un concepto difícil, la multitud se dividía. La multitud, una decía, no, este tipo está loco. ¿Por qué lo vamos a escuchar? Está endemoniado. Y otros decían, ¿endemoniado? No. ¿Acaso un endemoniado puede hacer las obras que él hace y puede hablar con la autoridad con la que él habla? Vamos a ir nuevamente a nuestro texto. Mateo 7:29. Dice, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, 7:28 y 29. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Jesús habló con autoridad. ¿Y tú qué decisión tomarás? Jesucristo dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Él es la mejor opción. ¿Qué decisión tomarás tú? Muy bien, te felicito por haber escuchado nuevamente este curso, el mejor manual de crianza. Espero que medites en estas citas bíblicas y que puedas tomar la mejor decisión. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Chao! ¡Chao!